Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Dígale al Señor: sobre ti, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Yo quiero escuchar a la iglesia decirle: hay poder en la sangre. Iglesia, gloria al Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Levante sus manos y dígale al Señor: hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que le damos. Una última vez, con todo su corazón, dígale al Señor: hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias te damos, Señor.
cuando una persona piensa de su salvación y de su vida eterna, siempre habrá una tendencia, y es diabólica, de pensar que yo puedo hacer algo por mi vida eterna, que yo tengo que contribuir para ser salvo, que tengo que hacer algo para alcanzar salvación. Cuando yo pienso en el ladrón de la cruz del Calvario, hermanos, ustedes saben que toda Semana Santa no siempre toco algunos temas, y uno de los temas que toco precisamente es esa escena para mí de Cristo en medio de dos ladrones. Es una escena muy, muy conmovedora para mí, pero ha significado también como una guía que me abre los ojos para conocer el inmenso amor y misericordia del Señor con una persona que, aunque sea en el último momento de su vida, le abre, como prediqué el domingo pasado, se abre al Señor y le abre las puertas de su corazón. Pero este hombre, este ladrón de la cruz, yo siempre he tenido algunas cosas, no contra él, pero me intrigan algunas cosas. Una de ellas, que le digan ladrón bueno. No me gusta que le digan ladrón bueno, porque no existe ningún ladrón bueno, ni siquiera Chucho Roto, que dicen que era que le robaba a los ricos para dar a los pobres. Un ladrón es un ladrón y es malo, porque está violando un mandamiento. Es malo porque no le importa dejar a una persona sin el único sustento que tenía. Eso me intrigaba durante mucho tiempo, y entonces yo personalmente pienso en el ladrón arrepentido. Porque eso sí, no importa lo que una persona haya sido, si se arrepiente, el Señor lo salva, lo perdona y nunca le va a echar en cara sus pecados, ni mucho menos su pasado. Lo segundo, que tampoco me agrada, es que le pusieron nombres. Y no es cierto, la Biblia no habla de que uno se llamaba Dimas y el otro chavalo, nada que ver. La Biblia no dice los nombres. Hay muchos nombres de personas en la Biblia que a mí me encantaría que estuvieran y no están. Pero esos no están, porque ellos representan, más allá de lo que practicaban, que era el robo, que a mí me hace mucha gracia hoy, que robo, que hurto, que agravado, que no agravado. Yo no lo entiendo muy bien. Lo cierto del caso es que al final me lo robaron. Un ladrón. Y se arrepintió. Lo tercero que siempre me ha intrigado de este fulano es que nunca le dieron chance de hacer nada bueno. O sea, nunca pudo demostrarnos que realmente cambió, porque de ahí no se bajó vivo. Y como no había manera que se muriera, porque nuestro Señor Jesucristo sí, Él fue el primero en morir, pero estos dos ladrones no había manera que se murieran. Tuvieron que quebrarle las piernas para que el apoyo que ellos tenían, entonces al quebrarse las piernas, qué dolor, estando crucificados les quebraron las piernas, el peso de su cuerpo podía caer y mueren por asfixia. El crucificado, si no moría rápido, le quebraban las piernas para que muriera, así aceleraban su muerte por asfixia. Así que nunca se bajó de ahí a hacer ninguna buena obra. Nunca, después de conocer a Cristo, nunca hizo ninguna buena obra. Óigame, nunca caminó ni a un culto, ni a una misa, ni a una sinagoga, ni a nada. Es que no pudo, se palmó. Lo mataron. Otra cosa que me intriga de él fue precisamente la conversación con Cristo. Me intriga en el buen sentido de la palabra. La conversación, su última conversación, que queda registrada para la raza humana. Es una conversación, primero, con su compañero de tortas, con el compañero de las fiestas y de los asaltos y de los robos, que empieza a maldecir a Cristo, ahí, en la misma condición. Y empieza a decirle a Cristo que si Él es quien dijo, que por qué no lo salva a ellos y que se salve Él. Y entonces este ladrón, que hasta ese momento sigue siendo ladrón, le dice a su compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición?
usted y yo estamos pagando nuestros delitos, pero ningún mal ha hecho y aquí lo están matando. Esa declaración se las trae, porque dentro de lo que este ladrón podía hacer, da a entender que tenía cierto conocimiento que habría un día alguien que moriría crucificado sin que nunca hubiera hecho algo malo. Y ahora él discernir es la capacidad de entender que que está en medio de los dos ladrones tiene algo especial, porque nunca hizo nada malo y lo están crucificando. Por eso se vuelve y le dice a su compinche: usted y yo merecemos esta muerte, pero él no, porque él nunca ha hecho ningún mal. Y se vuelve y deja de hablar con su compañero y se vuelve y le dice al maestro: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la quinta cosa que me intriga a él: la oración de penitencia más corta que se haya escrito. 5 palabras. Acuérdate, 3 palabras. Acuérdate de mí. Los teólogos de hoy no aceptarían que esa oración le da perdón a nadie ni le da salvación a nadie, pero dichosamente los teólogos no son los que tienen la razón. ¿Qué oración me intriga? Acuérdate de mí. Fue lo único. No me olvides cuando vengas en tu reino. Ahí está la declaración de un ladrón que, pese a lo que fue, tenía, como muchos que andan hoy perdidos, como muchos de nosotros que anduvimos perdidos por la calle, teníamos cierto conocimiento de Dios porque lo aprendimos en el catecismo o en la escuela sabática o en la escuela dominical. Que aunque andábamos perdidos, teníamos algún conocimiento de Cristo. La mayoría de los ticos en el catecismo. Bendito sea Dios que por lo menos no nos creamos como animalitos aquí en Costa Rica. Acuérdate de mí. Qué oración más corta, pero era el reflejo de un corazón arrepentido, de un corazón tocado por Dios. Y Jesús se vuelve y le dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para los que siempre andan buscándole 7 pies al gato, no importa cómo usted lo lee. Hay gente que hace todo un problema que no, que esto hay que leerlo así. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al final es lo mismo. Hoy o pasado mañana, no importa cuando se lo dijera, estaría con él en el paraíso. La gente hoy discute que a dónde es el paraíso, que a dónde es la gloria eterna. Yo no sé. No lo sé porque la Biblia no lo dice. Geográficamente no se puede encontrar. Yo no sé si está en el Himalaya, yo no sé si está en los profundos del mar, no sé si está en el fondo del cráter del Krakatoa, no sé a dónde está. No sé si está ahí en los anillos de Saturno. Yo no sé si a donde. Yo solamente sé una cosa: ese hombre estuvo el día que Cristo le dijo en el paraíso. Cuando me pregunta a mí alguien: Pastor Arturo, ¿dónde queda eso? No sé, ni siquiera lo intento por Waze ni por Google Maps. Simplemente no es un lugar tangible, trasciende de lo humano y de lo físico, es espiritual. Solo sé que lo mismo que Cristo le dijo al ladrón penitente, nos dice Pablo a todos los cristianos y cristianas de la historia: ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. ¿Dónde? Donde sea. ¿En qué dimensión? No sé. Pero es por eso y muchas otras citas bíblicas más que aseguramos que cuando un cristiano cierra sus ojos aquí en la tierra, los va a abrir en la presencia del Señor. ¿Dónde? No sé. Estas son las cosas que me llaman la atención, me inquietan, me intrigan. Todas tienen una respuesta preciosa del ladrón penitente. Pero resulta ser que el ladrón se muere. Permítanme darle rienda suelta a mi imaginación, porque el ladrón se murió, Cristo murió y el otro ladrón también se murió. ¿Dónde le dijo Cristo que iba a estar el ladrón penitente? Conmigo en el paraíso. Déjeme imaginarme a este, ahora sí, ex ladrón, porque cuando una persona se arrepiente y le abre su corazón a Cristo,
no importa lo que haya sido, en Cristo Él nos hace nuevas criaturas. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios por ese regalo de cómo Dios hace nuevo todo? Seguimos fallando, somos imperfectos, pero perdonados. No somos personas perfectas, solo somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo. Imaginémonos por un momento a este ladrón llegando al cielo. Y llega a la puerta y está un chavalo que es el que dicen que es el que marca la entrada. Y él interroga al ladrón y le dice: hombre, ¿quién sos vos? Bueno, yo era fulano. ¿Por qué está aquí? No sé. ¿Qué hizo para estar aquí? Nada. Hermano amado y hermana, cuando a usted se le pregunte aquí donde se lo pregunten, si cuando se llega al cielo alguien te interrogara y te diera: ¿por qué está aquí? Cerciorémonos que nuestra respuesta siempre sea en primera persona. No puede ser así. Porque la respuesta en primera persona sería esta: yo estoy aquí porque fui bueno. Yo estoy aquí porque hice buenas obras. Yo estoy aquí porque hice más cosas buenas que malas, y entonces en la balanza hubo más bueno que malo. Por eso estoy aquí. Yo estoy aquí porque fui hijo de un pastor y unos misioneros. Eso es responder en primera persona. Y para entrar al cielo no puede nadie hacerlo creyendo que la salvación es un tema de yo, de mí. La respuesta siempre tiene que ser en tercera persona. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí porque Cristo me salvó. Estoy aquí porque Cristo murió por mí y derramó su sangre por mí en la cruz. Por eso estoy aquí. Cuando yo me imagino a este ladrón interrogándolo, no está en la Biblia. Esto no pasó. Es mi imaginación la que vuela y dice y ve ese interrogatorio de este pobre chavalo que de Biblia no sabe nada. Entonces el de la puerta como que no sabe manejar el tema, porque no, este chavalo no sabe nada, no responde nada. Es bruto, no sabe nada del cielo. Es que no tenía por qué saberlo. Toda una vida se dedicó a delinquir. Toda una vida se dedicó a andar en contra de Dios y a andar fuera de la ley de Dios y la ley de los hombres. Entonces llama al supervisor, el que viene ya ese trae gafete que dice manager, y le dice: disculpe señor, ¿por qué usted está aquí? Y le dice el chavalo: es que yo no sé, yo la verdad no sé por qué estoy aquí. Quiere decir que usted no conoce nada de la doctrina de la justificación por la fe. ¿De qué me está hablando? O sea, usted de la doctrina de las Sagradas Escrituras no sabe nada. No, nunca he leído nada. Viene un idioma muy raro. O sea, usted nunca fue a un culto o a una misa. Nunca. Entonces, ¿por qué está aquí? Solamente les puedo decir esto, Señor. El hombre que estaba en medio, el ladrón aquel, y yo, me dijo que iba a estar aquí hoy. Por eso estoy aquí. Porque el que estaba en la cruz me dijo que hoy iba a estar aquí. Es lo único que puedo decir. Porque la salvación no tiene nada que ver con lo que usted haga o deje de hacer. ¿Hay que ser bueno? Sí. ¿Hay que hacer buenas obras? Sí. ¿Hay que ir al culto? Sí. ¿Hay que leer la Biblia? Sí. ¿Hay que servir a Cristo? Sí. Pero nada de eso te salva. Porque solo Cristo salva. Eso se hace porque tengo a Cristo. Eso se hace porque tengo salvación.
Eso es el resultado, el fruto de tener a Cristo en el corazón. Sáquense, por favor, de la mente que ustedes pudieron haber hecho algo por la salvación y la vida eterna. Nada. Hicimos precisamente lo necesario para perdernos eternamente en el infierno. Pero si un día vamos a estar en el cielo, fue porque el caballero de la cruz nos invitó y abrimos el corazón, y entonces vamos a estar un día con él. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, conmemorando este momento tan importante. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Leo para usted. 24 de Lucas, del versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que él los habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Voy a decir 7 cosas de entre varias, porque el tema de hoy intencionalmente intenté ayer, lo logré en un 80%, y lo voy a intentar hoy a ver si lo logro por lo menos en un 80%. ¿Qué fue lo que no logré en un 80% y casi nunca lo logro? El tema inspiracional de cuando yo predico. Porque mi intención hoy es hablarles de la resurrección de Cristo desde una plataforma más teológica que inspiracional o emocional. Pero yo soy en cierto modo cautivo de mis emociones. Cuando me emociono de lo que la palabra de Dios me dice, no lo puedo evitar. Voy a ver si logro hoy por lo menos el 80% de ayer. Lo primero, de la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué Satanás siempre ha luchado? Ya desde el siglo III después de Cristo aparece una ideología que se llama el arrianismo, en honor a Arriano, que quería negar solamente con la iota, con la I del alfabeto griego, hacer una confusión en los cristianos de que Cristo no era Dios, que era algo parecido a Dios, que no era divino, que no era preexistente, y que por lo tanto todo lo que estaban haciendo los cristianos era adorando a un buen hombre. Eso es algo que los judaizantes de los siglos primero, segundo y tercero y los judaizantes de hoy logran en el corazón de los incautos atrofiarles quién es Cristo. Cristo no es un Dios, Cristo es Dios. La Biblia dice, hablando de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, que humanamente es difícil de entender y también de explicar. Sencillamente, Jesucristo es Dios, y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros.
no un Dios en minúscula. Cuando alguien logra destronar a Cristo de mi corazón, cuando alguien logre doctrina, quien quiera que sea, porque el Arriano fue condenado por allá del año 354 después de Cristo y fue excomulgado, pero dejó mucha de su ADN y de sus células que hoy existen, que son todos aquellos intentos por hacer de Cristo algo como cualquier profetilla por ahí. No, señores, Jesucristo es Dios. Cuando usted adora a Cristo, adora a Dios. Cuando usted sigue a Cristo, está siguiendo a Dios. Cuando usted le permite a Cristo entrar en su corazón, le está permitiendo a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estar en su corazón. Amén. Por eso Satanás lucha tanto para que usted y yo no creamos que la muerte de Cristo es suficiente. Entonces le añade hoy, bueno, sí, muy buena persona el chavalo Cristo, así es ese estilo, pero usted debiera dejar de comer ciertas cositas y sustituirlas por verduras y legumbres. Y entre más vegano seas, más salvo serás. Y si eliminas algunas vestiduras y adoptas algunas posturas y oras con algunas oraciones, se hacen algunos movimientos, tu cuarto en el cielo va a ser más grande que el de los otros. Al final la intención es que usted se ensimisme más de lo que ya de por sí está el ser humano, de manera pues que llegamos incluso a creernos que yo puedo ganar mi propia salvación. Y con eso, dice Pablo a los cristianos de Gálatas, hacemos traer abajo a Cristo y Cristo nunca nos sirvió para nada. Como dije la semana pasada, la muerte de Cristo lo cambia todo. Ninguno de ustedes pudo nunca hacer algo para ser salvos. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y punto. Pero Arturo, hágalo, pero no te salva. Te hará mejor persona. Para eso son las buenas obras. No para que te vean a vos como bueno, sino para que ellos glorifiquen a tu Padre Celestial que está en el cielo. Para eso son las buenas obras. Las buenas obras, el buen testimonio, el buen actuar, el evangelizar, el congregarnos es para la gloria de Dios, no para nuestra salvación. Amén. Dígale a su vecino, solo Cristo salva. No hay otra salvación. No hay nada más. Por bonita que parezca, por buena que parezca, solo Cristo. Porque Cristo murió por usted. Porque Cristo murió por mí. Pero resulta ser que Cristo murió, pero no quedó en la tumba, resucitó. Jesucristo resucitó. Y eso lo cambia todo. Primera razón, la resurrección de Cristo testifica del inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección de Cristo es creer en Dios. Es creer que Dios existe, que Él creó el universo y que tiene poder sobre el universo, que tiene poder para levantar muertos. Si Él no tiene tal poder, entonces no es Dios, hermano. La muerte de Cristo tiene fundamental y trascendental importancia porque testifica del poder mismo de Dios. Creer en su resurrección es creer en Dios. Es creer que así como Él resucitó y resucitó muertos, un día a usted y a mí nos va a resucitar cuando Dios venga por sus hijos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Solo Él puede quitar el poder de la muerte. La muerte tiene poder sobre nuestro cuerpo físico, pero hasta ahí llega. Después de ahí no puede hacer nada. La resurrección de Cristo es la que hace que la muerte espiritual no tenga nada que ver con nosotros. Usted y yo pasamos de muerte a vida. La muerte acaba con nuestra existencia, con nuestra estadía temporal y efímera en la tierra. Pero para el que está en Cristo y cree en Él, en el poder de su resurrección, todo empieza precisamente a partir del momento en que morimos. Por eso es necesario morir. Está establecido que todo hombre muere una vez y después de esto el juicio. Solo que el que muere en Cristo muere una vez, pero no para juicio, sino para estar en la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, 53 al 55 dice:
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por la resurrección de Cristo, la muerte es una mueca. La muerte es una broma para el hijo y la hija de Dios. Precisamente hoy está cumpliendo nuestra hermana Iris un mes de haber llegado donde Cristo, de haber llegado a su casa. Es la resurrección de Cristo la que me permite decir con toda seguridad que cuando usted muera no es tu fin. Cuando usted muera vas a abrir los ojos en la presencia de Dios. Los que aquí quedamos, los deudos, los familiares tuyos, vamos a hablar, otros llorarán y otros te extrañarán, pero usted va a estar en la presencia del Señor. Es por la resurrección de Cristo que yo puedo asegurarle que ayer a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, ese hijo de Dios cerró los ojos aquí para abrirlos en la presencia del Señor. Vamos a seguir recordando esos difuntos, claro que sí. Gente que quisimos. El jueves pasado, mamá murió hace como 2 años. Siempre para esta época ella hacía toda suerte de comidas para que fuéramos los hijos. En mi caso, la sopa de bacalao con unas tortas que ella hacía. Y se me olvidó por un momento que mamá estaba muerta. Y iba en el carro y iba a pasar de mi mamá a comer sopa de bacalao. Y un punto a otro, porque es la vara tuya si mamá está muerta. Los muertos verdaderos son los que la gente olvida y no recuerda. Esos sí son muertos de verdad. Pero cuando alguien muere en la gracia de Dios, aunque esté muerto, vivirá. La segunda razón por qué la importancia de la resurrección de Cristo es porque la resurrección de Cristo es también importantísima, porque ella afirmó quien Jesús dijo aquí en la tierra que Él era. Él dijo: yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el escogido, el ungido. Y su resurrección es la señal del cielo que autentificó, reafirmó quien dijo Jesús que era. Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece ustedes dicen buen tiempo va a haber, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana ustedes dicen habrá tempestad, porque arreboles tiene el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. La generación perversa y adúltera demanda señal, pero ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Y se fue. La señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue vomitado. Esa es la única señal que ustedes van a recibir de mí, que voy a resucitar, así como Jonás salió del vientre del pez. Jesucristo y su resurrección fue atestiguada por cientos de personas. Solamente lo digo en mi sencilla y muy superflua concepción de ciertas leyes o del derecho en Costa Rica y en casi todo el planeta. Y en la Biblia está la importancia de la prueba testimonial. Yo sé que hoy hay una serie de pruebas cuando alguien es juzgado y es la prueba la que determina la inocencia, la culpabilidad de un individuo o otro intermedio que es ahí. Tiene un nombre que se me olvidó, que es sencillamente no culpable. La prueba no es lo que cualquier persona le dé la gana de decir. A usted hoy mismo lo pueden acusar de lo que le da la gana, usted no lo puede evitar. Pero le tocará a quien te acusa probarlo y quien te defienda probar que no lo hiciste. Entre ellas estoy pensando en la prueba, la pericial, la prueba, la forense. Es un montón de elementos que un juez necesita. Bueno, hablar de esto aquí en este momento me hace sentirme incómodo porque tenemos aquí entre nosotros una hermana que es jueza de la República y hay por ahí unos fiscales. Pero yo puedo decir con toda seguridad que son todos esos elementos: la prueba
pericial, la prueba forense y la prueba testimonial. Hay muchos juicios en Costa Rica que se han caído y se van a caer, y otros incluso que están pendientes porque no se cercioraron los fulanos encargados de recopilar y recabar prueba limpia y prueba concreta y contundente, fuera de toda duda. Podrán ustedes imaginarse cuando no teníamos acceso a las pruebas de ADN y todo esto, y a todos estos elementos forenses, cuánta gente se fue para el bote y hasta los mataron, o cuánta gente salió inocente siendo culpable, o siendo inocente los mataron. Después resulta que las pruebas esta de ADN, hay una serie de televisión que a veces me gusta verlo precisamente sobre eso. 25 años después, no hombre, si toda una vida fue inocente, pero es que en ese momento no se contaba con los elementos. Por eso la prueba testimonial, o sea, la prueba testimonial de testigos. Hace poco un juicio muy sonado en Costa Rica se cayó, y aunque el chavalo no fue declarado inocente, no hubo manera de comprobar que era culpable. Entonces salió siempre librado. Al final lo que importó fue que se quitó el canazo que iba a tener. ¿Por qué? Porque la persona ofendida puso como testiga a su mamá y fue la peor testiga que tuvo. Porque la viejilla más bien la hundió. Es que ella no estaba en ese cuarto, es que ella no estaba ahí. Su testimonio se basó en lo que la hija dijo. Y usted no puede ser testigo, óigame, un tinterillo cualquiera te despedaza con solo que usted diga, bueno, yo no estuve ahí, fue que me contaron. Está listo. Eso no es testigo. Ese es un sapo. Ese es un bocón. No es testigo. Testigo es alguien que puede hablar de lo que vio, puede hacerme una seña y me corrigen, lo que oyó. No es testigo quien diga. Hubo un diario en Costa Rica, Guay, que decía las noticias cuando tenía poco personal. Cuentan los vecinos. Eso es chisme. Eso no es prueba. La resurrección de Cristo no fue que alguien, 2 o 3 viejos dijeron. En la época de Jesús, el derecho romano y también el derecho judío exigía 2 o 3 testigos que les constara. Óigame como dice la Biblia. La Biblia es un libro que habla mucho de derecho, sin que sea un postulado para abogados. Pero las primeras menciones de ley las vamos a ver en la Biblia. La persona es testiga, lo vio, lo oyó, usted estuvo ahí. En el Nuevo Testamento Pablo dice, no aceptes una acusación contra un anciano, oiga lo que dice, sin que conste con 2 o 3 testigos. No dice que traiga 2 o 3 testigos. Usted puede traer 20 testigos para alargar el proceso. Usted puede traer 30 testigos. Ahora en un juicio que está ahí todavía por resolverse, resolvieron sacar a 20 y pico de testigos que habían porque no iban a servir para nada. Y eso significaba como medio año de juicio y un montón de millones de colones al heraldo público. La Biblia se asegura, no que diga lo que quiera. Usted estuvo ahí, le consta, no es testigo. ¿Queda claro, hermano? Por eso la Biblia dice que ustedes y yo somos testigos del Señor. Me seréis testigos. Porque usted y yo no podemos hablar de lo que abuelita hizo en la iglesia, de lo que papá hizo en la iglesia. Es lo que a usted le consta, lo que Cristo ha hecho con usted. Cuando usted tiene algo que decir, que le consta que usted lo vivió, usted es un perfecto testigo. Leo para ustedes 1 Corintios 15, el 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hablando Pedro, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es San Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Notan que no dice mueren, los cristianos no se mueren, duermen. Se muere cualquiera, los cristianos no. Después apareció a Jacobo, después le apareció a los apóstoles y al último de todos, como un aborto, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. La resurrección de Cristo soporta el peso de la prueba testimonial de más de 500 personas que estando ahí lo atestiguaban, lo vieron y lo vivieron, porque Cristo quedó en la tierra 40 días después de haber resucitado de entre los muertos. Bendito sea el Señor para siempre. La tercera razón: la resurrección de Cristo prueba el carácter del Señor, de que fue sin pecado, sin mancha, de naturaleza divina, ya que las escrituras decían que ese santo, que ese ungido, ese siervo de Dios tendría que ser santo e inmaculado, aún en su muerte. En Hechos 13, 32 al 37, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 16:10 es: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando se levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: anunciaré las misericordias fieles de David. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Un cuerpo humano, bueno, ni humano, de perro o lo que sea, después de muerto empieza un proceso de descomposición, de putrefacción, y el cuerpo humano igual. Allá en Jerusalén, esa misma semana, Jesucristo, frente a la tumba de Lázaro, le dice a ellos: ¿dónde lo pusieron? Aquí, Señor, quiten la piedra, porque estaba tapado con una piedra del sepulcro. Y se vuelve Marta, su hermana, y le dice: Señor, ¿cómo que abramos esa vaina? Hace 4 días se murió y el hermano apesta, hiede. Yo no sé si ustedes, como dijo un amigo mío, han huelido un cadáver muerto. Vieras que no somos muy distintos a perro muerto de orilla de calle. El olor. Por eso tanta vanidad, hermano. Y termina uno solo huesos y pellejos. Pero el cuerpo de nuestro Señor fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba y no sufrió putrefacción. Porque no dejarás al santo con mayúscula, al ungido, al Mesías, experimentar corrupción. Bendito sea el Señor. La resurrección de Cristo afirma también, entre otras cosas, ese carácter de santidad y de pureza del Señor. Y sobre esa base, hermano, es que yo me animo a predicarle y decirle a cualquier persona: entréguele la vida a Cristo. Ahora que salimos de nuestra casa, Anita y yo, había una parejita de jóvenes, a nivel de indigencia, lo digo con respeto, jóvenes, no superan los 25 años. Una jovencita atrofiada por la droga. Ya ahí no es marihuana, ya ahí no es cocaína, ya ahí es de todo, hermano. Con los ojos salidos, los dientes de conejo, que son las características de alguien que está usando ya piedra y otras drogas terribles. Atrofiados. Y Anita se desprendió y fue y les habló del amor del Señor. Es que porque Cristo resucitó, yo le puedo decir a cualquiera: pónganse en las manos del Señor. Él está vivo. Los musulmanes no pueden decir, porque ellos una vez al año visitan a Mahoma en la Meca, en Arabia. Los comunistas no pueden decir que la solución es el comunismo o Stalin, porque ya en el Kremlin allá está la momia de Stalin, momificado y preservado. Una vez al año le tienen que dar un retoquecito a Stalin. Ahí está todavía ese viejo. Los budistas no pueden decirle a ninguno de sus seguidores que el Buda está vivo. La resurrección de Cristo es la que me permite decirle a cualquier persona que está enferma, aunque sea una enfermedad incurable: ponga eso en las manos de Dios, porque Cristo está vivo. Amén.
es sobre la base de su resurrección, de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Él no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó. La cuarta razón de la importancia de la conmemoración de la resurrección de Cristo, y que esa es la base del cristianismo. No es el monte Sinaí, es el monte del Calvario. No es el monte Sinaí, la ley de Moisés, los ritos de Levíticos. No, es la tumba vacía en el cementerio de Jerusalén. Es la tumba vacía lo que usted a mí nos permite su resurrección, donde el Señor valida su suprema deidad, confirmando más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo, que predicen su sufrimiento, su martirio y su resurrección. Hechos 17, versículos 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, 3 sábados, estuvo en las sinagogas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él es el Cristo. ¿Cuáles eran las Escrituras que Pablo citó durante 3 días de reposo? Si el Nuevo Testamento no existía sino hasta el 300 después de Cristo, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, de su obra, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Número 5. La resurrección de Cristo autentificó las propias afirmaciones que Cristo hacía de él. No solo lo que decían las Escrituras, es que Cristo mismo afirmó, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10:34, y le escarnecerán, le azotarán y lo escupirán y lo matarán, mas al tercer día resucitará. La muerte de Cristo reafirma, revalida lo que él mismo afirmó que él era y quién era. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, entonces, hermanos, no hay esperanza de nada. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces usted y yo moriremos como muere la gallina, como muere la ardilla, como muere el pájaro. Pero como Cristo resucitó, usted y yo morimos con la esperanza que pasamos de muerte a vida. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces estamos caminando en vano. ¿Para qué seguir a Cristo si vamos a morir como un caballo, como un chancho, como cualquier bicho de estos? ¿Para qué vivir para Dios si no hay nada después de esto? No es cierto que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. El muerto en Cristo pasa de muerte a vida. Empezamos a vivir precisamente cuando morimos. Por eso es tonta la persona que no se prepara para lo inevitable que es la muerte. Pero en Cristo la muerte es en victoria. Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Si lo único que hay en esta vida es el aquí y el ahora, el día a día, como dice el entrenador, el día a día, el día a día, entonces nuestra fe es vana. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, Juan 11:25, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no niega que la muerte va a acabar con nuestra existencia humana, pero hasta ahí llega. Esa es su última broma, esa es su última mueca.
Jesús afirmó ser la fuente de la vida. Jesús afirmó eso precisamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 y 12 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En usted y en mí, las dos verdades, puedes estar segura de ellas. Morirás un día. No sé cuándo. Lo que yo sé es que todos ustedes y yo vivimos con fecha de vencimiento. Somos como cajas de leche que dice por ahí consumir antes del. Así que si no me voy a atrever a decirle, pero un día se me mete el agua y le digo: ¿cómo está, caja de leche? Para que me entiendas a qué me refiero. Es que tenés fecha de vencimiento. Usted y yo la estamos pateando para entre 40 años, pero cuidado, puede ser esta semana que viene. Porque usted y yo, la Biblia dice, tenemos tiempo de nacer y tiempo de morir. Y la fecha de vencimiento suya y la mía es tan probable como que hoy es domingo de resurrección. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la muerte asegurada. Sí, dicen que el apellido de la muerte es segura. Muerte segura. Si algo usted tiene seguro es la muerte, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la muerte asegurada, pero tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo solo tiene la muerte, no tiene la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Si usted me tiene a mí, ustedes tienen la vida. Esta es precisamente la más grande de las diferencias entre el cristianismo y las otras religiones. Todas las religiones que usted se imagine tienen un fundador que murió y que se puede incluso visitar su tumba o su mausoleo. Todas las religiones que fueron fundadas por hombres, por profetas, por quienes se autodenominaron apóstoles o profetas, terminan en una tumba. Aquí descansan los restos del fundador de la religión tal o cual o tal. Y hay que ir a visitarla una vez al año o por lo menos una vez en la vida, como los musulmanes, para ser salvos. Y que no tiene plata para viajar allá se jodió. A Arabia. Pero la única religión, si me permiten llamar religión, en el contexto y significado etimológico de la palabra religión, satanizada por muchos, confunden religión con religiosidad. La palabra religión significa lo que el hombre hace por agradar a Dios. Redención es lo que Dios hizo para salvar al hombre. En la etimología pura de la palabra religión, el cristianismo es la única religión que cuando cita a su fundador no da como dirección una tumba, sino que dice: él resucitó de la tumba. La tumba está vacía. No busquen entre los muertos al que está vivo. La sexta razón de la importancia de su resurrección es que la resurrección de Cristo tiene y tendrá un impacto tremendo sobre el servicio que usted y yo le damos al Señor ahora. Hasta ahí llega el poder de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, hablando de la resurrección, porque capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, léanlo, habla sobre la resurrección y los tiempos finales de cómo vamos a estar en la eternidad. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando se le dice a una hermana, como el fin de semana pasado que le decíamos a una hermana, vamos a estar orando, no se desespere, tenga paz.
el Señor está en control. Ponga eso en el control de Dios. Ponga en la mano de Dios. Lo dice uno con una seguridad que Él está vivo, hermano. Yo no me atrevo a decir eso de nadie. Porque para nosotros los que creemos en Cristo, Él está vivo, hermano. Tan vivo y tan cerca como cuando anduvo aquí en la tierra hace 2000 y pico de años. Tan cerca como usted desee que esté cerca. Usted y yo estamos tan cerca o tan lejos de Dios como hemos elegido estar. Si usted está lejos de Dios porque usted escogió estar lejos, pero usted puede escoger estar tan cerca porque Él no se ha movido, Él está vivo. Cuando una persona pregunta, Pastor Arturo, ¿dónde estaba el Señor cuando eso me pasó? Y está donde siempre, a su lado, porque Él está vivo. Pastor Arturo, me van a hacer una intervención y puedo quedarme en la mesa de operaciones. Hermana, encomiéndese en las manos del Señor, porque el Señor está vivo. Jesucristo vive, hermano. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Se va a morir definitivamente, pero tiene la vida. La muerte no tiene poder sobre usted. La muerte va a agarrar su cuerpo y en un mes lo despedaza. Se ensaña contra él. Lo convierte en una momia, lo seca, lo carcome, al final solo quedan huesos. Y ahora, como hay algunos otros tipos como la cremación, en cuestión de pocos momentos un hombre de 200 kilos y 1,80 m de altura termina en una jarrita de este tamaño. Porque el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Cerciórese de tener a Cristo, porque tendrán la muerte algún día, pero el que tiene al Hijo también tiene la vida. Es por eso que nos atrevemos a decir con toda confianza y con toda seguridad, por la esperanza que hay en nuestro corazón. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas esas personas que han muerto en la gracia de Dios, porque la Biblia habla de muertos en Cristo, porque se puede morir sin Cristo. Y cuando usted muere sin Cristo, no hay culto, no hay rezo, no hay oración de papa, ni de cura, ni de pastor, ni de apóstol, ni de profeta, porque es mientras hay vida, porque yo soy la vida y el que me tiene a mí tiene la vida. Créanme, yo no quiero morirme todavía, pero estoy seguro que un día me voy a morir. A menos que Cristo regrese antes de que yo me muera, va a haber un fenómeno, un milagro donde todos los que estén vivos van a ser renovados y van a ser transformados, y todo lo mortal se vuelve en inmortalidad, lo corruptible en incorruptible, y seremos arrebatados en los cielos con nuestro Señor. Eso se conoce como la parausia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero este cuerpo aquí se tiene que quedar, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Se tiene que podrir en la tumba o tiene que ser transformado si todavía no nos hemos muerto. Si eso pasara ahorita, allá atrás hay un cementerio y nos quedamos viendo, posiblemente vemos un montón de gente resucitar, y los que aquí estén en Cristo, porque no por estar en la iglesia uno está en Cristo. Ese abanico no es cristiano porque pasa zampado aquí. Y nosotros no somos cristianos porque estamos aquí metidos. ¿Estamos entendiendo? Qué viejo más malcriado. Malcriado no, es que la Biblia lo dice. No todos los que descienden de Israel son israelitas, mas por los frutos los conoceréis. Pero hay tiempo. Hoy es un buen momento para venir y decirle al Cristo resucitado: Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti porque quiero tener la vida. Yo no quiero morirme todavía. Yo quisiera morirme algo así como pasado 90 años, pero igual que como estoy ahora. ¡Qué cáscara! Yo no me quiero morir todavía. ¿Quién quiere morirse todavía? Nadie quiere. Es que al que tiene la vida no quiere morirse.
El que tiene la verdadera vida quiere vivir mucho tiempo y honrar a Dios y servir a Cristo y disfrutar las bendiciones de Dios en esta vida. Pero cuando toque, hermano, quiera Dios que usted y yo hemos aceptado la vida, hayamos aceptado la vida. Y por último, la resurrección de Cristo es victoria triunfante y gloriosa para cada cristiano que está en Cristo, que murió, sí, que fue sepultado, sí, pero resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, ya desde el Antiguo Testamento. Jesucristo murió, pero he aquí, Él está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿No recuerdan que Él se los dijo cuando estaban ustedes en Galilea? Y ellas recordaron, porque cuando uno está sufriendo la muerte de alguien que ama, puede perder un poco la sensación de la realidad. Habrá quien le empuje a uno un té de tilo o algo más fuerte, dando uno, ¿verdad? La gente, el dolor, cuando uno pierde a alguien que ama, el dolor es fuerte. Jesús lloró por Lázaro porque lo amaba. Claro, no perdió la cabeza, pero las cabezas de las Marías no estaban en las profecías de Cristo, ni lo que Cristo les dijo, sino en la urgencia de que el cuerpo tuvieron que bajarlo rapidísimo el viernes porque ya empezaba el Sabbat. Y se lo llevaron ahí mismo detrás del Calvario, en el mismo monte de la Calavera. Ahí mismo estaba una tumba de José de Arimatea que él la regaló. Ahí lo metieron. No hubo tiempo de darle los servicios fúnebres, la vela, que algunos de ustedes ya hasta la tienen paga. El otro día me dice un fulano que vieron uno de los tantos hermanos que hemos despedido, y a veces ni hermanos, y el hombre empieza a bajar velas. Digo, no, déjate las velas. ¿Por qué? Me dice el del carro. Digo, porque las velas tienen un significado que no es cristiano. Es que prenden esas velas para que el muerto, como está muerto, encuentre la luz del camino para llegar al cielo. Así que aquí no hay velas, porque este ya encontró el camino de que se murió ayer. Y me dice el chavalo, ¿y cuál cruz le dejo? ¿La de plata o la de madera? Le digo, déjeme ninguna, porque al final la de plata no es de plata, la cobran de plata, pero es de latón. Llévesela también. Para querer hacerme una trampa me dice, ¿y por qué no le dejo la cruz? Al final dice, por si él no fue crucificado en una cruz, vea qué estilo, fue en un madero. Le digo, no, perdóneme, si usted dice que crucificó, nadie crucifica en un madero. Si lo crucifican, crucificar viene de cruz. Madero era el material del cual era la cruz. No confundan gordura con hinchazón, ni gimnasia con magnesia. Porque cuando usted muera, hermano, si a mí me toca cafetearlo a usted, escuche más o menos lo que voy a decir. He aquí, tenemos los restos mortales de quien en vida fue fulano de tal, que ayer como a las 5 de la mañana cerró sus ojos en el hospital, en la cama 20, 36 o en el cuarto de su casa. O nunca aparecieron los restos porque cayó en un guindo, o se quemó, o lo cremaron y lo que tenga aquí sea una hornita. Pero solamente diré, cuando este hermano cerró sus ojos ayer, los abrió en la presencia de Cristo. Y lo primero que vio fue a su maestro, no a San Pedro. Y nadie lo va a interrogar. Y si alguien lo interroga, yo sé que jamás responderá en primera persona, sino que va a responder en tercera persona. Y a la pregunta, ¿por qué estás aquí?, ya no va a decir no sé, va a poder decir, estoy aquí porque Cristo me invitó. Les invito conmigo a inclinar el rostro y a invitar al Cristo resucitado a entrar a tu corazón.